lo que estoy diciendo? Excelente. Si hubiera algún problema con el audio, me avisan para que yo me encargue de inmediato. Bueno, antes que nada, quisiera agradecerles de nuevo la invitación, también agradecer a las autoridades de la universidad, de la facultad, que tienen la confianza en nosotros y depositan esa confianza para que podamos compartir con ustedes más que impartir, porque en realidad entre colegas compartimos la información, compartimos el conocimiento. Entonces yo agradezco mucho eso. Vamos a tratar de ser no extendernos mucho en particularidades que tal vez no nos van a llegar a ningún lado, sino tratar de presentar el tema para el que nos reunimos hoy de una forma que ustedes saliendo de aquí puedan tener elementos que les sirvan en la calle para su quehacer cotidiano referentes a la inconstitucionalidad, no puramente doctrinarios, sino también aspectos prácticos que les puedan ser de utilidad. Bueno, en ese sentido, les agradezco. Vamos a iniciar el tema que voy a compartir hoy, que se me pidió amablemente si podía compartir, corresponde a la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Se ve ahí correctamente la presentación? Excelente. Bueno, como hablamos en alguna otra sesión o como habrán platicado en algún otro momento dentro de las distintas sesiones que tiene este diplomado, se habrán dado cuenta que existen diversas garantías constitucionales. Cuando hablamos de garantías constitucionales, así a grandes rasgos, para no entrar en mucho detalle de un tema que seguramente ya ustedes platicaron, son esos mecanismos o instrumentos que tienen carácter procesal y que se instituyen en la misma Constitución para garantizar, valga la redundancia, la defensa del orden constitucional y los derechos humanos reconocidos en ese cuerpo legal. Dentro de estas encontramos el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Pues de la inconstitucionalidad de las leyes es de lo que vamos a hablar ahora. Para poder empezar a hablar sobre la inconstitucionalidad de las leyes, primero tenemos que entender qué es constitucionalidad. Ya en su momento hablamos de controles constitucionales, que existen controles difusos, que existen controles concentrados, y ya entendimos que esos controles se realizan a través de determinados instrumentos, que en este caso es uno de ellos la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Pero por qué inconstitucionalidad? Primero entendamos qué es la constitucionalidad. Cuando hablamos de constitucionalidad de las normas, hablamos del grado de compatibilidad o coherencia que existe entre normas de jerarquía inferior a la Constitución con la propia Constitución. Es decir, existe compatibilidad constitucional cuando una norma de grado inferior armoniza y entra en consonancia con lo que establece la norma de grado superior, en este caso la norma suprema, la Constitución Política de la República. Mientras que, a contrario sensu, hablamos de inconstitucionalidad cuando existe un conflicto o una tergiversación por parte de las normas infraconstitucionales que hace que estas no sean compatibles o no armonicen con las normas de rango superior. Entonces, cuando existe este conflicto normativo, y eso es la clave de la inconstitucionalidad, es el conflicto normativo, entonces podemos hablar que efectivamente estamos frente a un escenario donde es susceptible de plantearse uno de estos mecanismos para proteger el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía constitucional, por los cuales la norma, o más bien la Constitución Política de la República es la norma suprema, a la cual deben estar o con la cual deben armonizar todas las demás, es decir, todas las demás normas deben ser compatibles con la Constitución o ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Ya vamos a ver un poquito eso, pero entonces esto es muy importante. Constitucionalidad, existe compatibilidad, no hay conflicto. Inconstitucionalidad, hay un conflicto. Hay incompatibilidad entre una norma de rango inferior y una norma de rango superior. Ya vemos las garantías constitucionales. Y vamos entendiendo eso, entonces ya a hablar del tema que nos atañe, la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, entendiendo como una garantía de carácter constitucional, implica un juicio normativo. Se instituye para garantizar la supremacía de la Constitución y el respeto a la jerarquía constitucional.
como les decía, tiene por objeto determinar si normas de jerarquía inferior se ajustan, es decir, son compatibles, armonizan con disposiciones y principios constitucionales, porque recordemos, cuando hablamos de compatibilidad constitucional, no solo hablamos con la norma escrita como tal, con la letra constitucional, sino que también hablamos con los valores y principios que se encuentran inmersos en esa lectura constitucional, en esa norma suprema. Entonces, la norma de jerarquía inferior, o más bien la inconstitucionalidad entendida como un mecanismo de garantía de la supremacía constitucional y de jerarquía constitucional, tiene por objeto determinar esa compatibilidad entre normas inferiores y normas, principios y valores constitucionales, expulsando del ordenamiento jurídico aquellas que no se ajusten a los mismos o impidiendo su aplicación en casos concretos. Ojo, esto es bien importante porque aquí vemos que tiene un doble sentido. Por un lado, podría ser que un análisis de constitucionalidad practicado por medio de una garantía constitucional denominada inconstitucionalidad de las leyes pueda darse o pueda llegar a la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma no compatible a la Constitución, pero también puede ser que simplemente impida su aplicación. Y ya vamos a ver por qué es esta doble característica. Lo vamos a ver en un momento. Pero antes de empezar en eso, vamos a decir que la inconstitucionalidad de las leyes constituye un mecanismo de control de la constitucionalidad de las normas jurídicas, que busca garantizar los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, como les estaba diciendo. Esto con el objeto de que no subsistan en el ordenamiento jurídico normas emitidas por organismos de Estado y demás instituciones facultadas para el efecto, en las que se contraríen, tergiversen y disminuyan los valores, principios y normas constitucionales. Estas definiciones, tanto la que tenemos en pantalla como la que les estoy explicando en este momento, encuentran su fundamento en los siguientes conceptos de carácter constitucional. El primer concepto de carácter constitucional es el que se encuentra contenido en el artículo 175 de la Constitución Política de la República y que señala, o en la que se señala expresamente, que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, principio al que denominamos jerarquía constitucional. Todas las normas derivan de la Constitución, que es el superior jerárquico de carácter normativo en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, encontramos en la Constitución el artículo 203 constitucional. Este lo hemos mencionado en otras sesiones, y estoy seguro que lo han visto en otras sesiones, no solo en la que yo impartí la vez pasada, que establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y leyes de la República, que implica una armonización normativa. El tercer aspecto importante a tener en consideración se refiere a lo regulado en el artículo 204 de la Constitución Política de la República. El artículo 204 establece que los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, principio que denominamos supremacía constitucional. Si se dan cuenta, estos elementos o estos conceptos dan pie a la existencia o dan un sustento, un sustrato jurídico, un fundamento sobre el cual se sostiene el análisis normativo que implica la inconstitucionalidad de las leyes. Al respecto, es importante mencionar lo que ha señalado la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad en sentencia ha indicado que uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco, estoy leyendo la parte conducente, uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados, a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho.
Esa supralegalidad se reconoce con absoluta precisión en 3 artículos de la ley fundamental, señala la Corte de Constitucionalidad. El artículo 44, que dispone que serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. El artículo 175, que ya leímos, que afirma que ninguna ley podrá contrariar con sus disposiciones a la Constitución y que las que violen o tergiversen sus mandatos serán nulas ipso iure. Y esto lo encontramos regulado en la sentencia dictada dentro del expediente 639-95 del 11 de diciembre de 1996 de la Corte de Constitucionalidad. Expediente 639-95. ¿Qué principio explica la Corte de Constitucionalidad? ¿O de qué principio está esbozando su criterio la Corte de Constitucionalidad? El principio de supremacía constitucional. Principio fundamental que da vida o sustento a la existencia de la inconstitucionalidad de las leyes, entendida como un mecanismo procesal que pretende proteger, garantizar la validez y aplicabilidad de ese principio. Por eso es que es un juicio normativo. Se diferencia del amparo en que el amparo es un juicio de carácter fáctico. Va a establecer hechos y circunstancias que ocurrieron. ¿Por qué? Porque su objetivo es proteger al individuo frente a actos de autoridad. Su elemento fundamental o el elemento de análisis fundamental en un proceso de amparo es el acto reclamado. Mientras que, ¿por qué? Porque lo que pretende es establecer si fue arbitrario, si se abusó del poder frente a los ciudadanos. Mientras que en la inconstitucionalidad no tenemos consideraciones fácticas o no debiesen existir consideraciones fácticas para proceder, sino juicios de pleno derecho. ¿Por qué? Porque lo que vamos a analizar es compatibilidad normativa. En ese sentido, pretender establecer un proceso o al plantear una inconstitucionalidad de cualquier naturaleza, aspectos puramente fácticos, no normativos, implica la improcedencia o la inviabilidad de la Corte de Constitucionalidad de poder conocer el fondo de esos asuntos. Y vuelvo a lo mismo, porque es un juicio normativo. Ahora estamos enjuiciando actos, estamos enjuiciando normas. Entonces, volviendo, por eso es que la inconstitucionalidad de las leyes la entendemos como un mecanismo consistente en un juicio normativo que tiene por objeto determinar si normas de jerarquía inferior, principio de jerarquía constitucional, ¿no?, se ajustan a lo dispuesto en los principios y disposiciones, así como los valores de carácter constitucional, con el objeto de expulsar del ordenamiento jurídico a aquellos que no se ajusten a los mismos o impedir su aplicación en casos concretos. Es así como se establece el marco dentro del cual se va a aplicar la garantía constitucional mencionada. Pues la misma, como les decía, tiene por objeto garantizar que todas las normas de rango infraconstitucional armonicen en cuanto a forma y contenido con la norma constitucional por su posición jerárquica y el carácter supremo de la misma. Por eso es muy importante tener bien claros estos conceptos para empezar a entender ya los aspectos más procesales de la garantía. Con fundamento en lo expuesto, podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico, y aquí está algo que les mencioné hace un ratito, nuestro ordenamiento jurídico instituye 2 formas de promover el control constitucional por vía de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, el juicio normativo para determinar compatibilidad entre las normas infraconstitucionales y la Constitución en nuestro medio se reconoce en 2 vertientes. Una, orientada a la verificación abstracta de la compatibilidad constitucional de normas generales. Abstracta. ¿Por qué? Porque es un análisis genérico, un análisis general que tiene por objeto determinar nuevamente la armonización o no, o la existencia o no de conflicto normativo entre una norma general inferior a la Constitución y la propia Constitución y sus principios. Y tiene por objeto esta verificación abstracta de carácter general
tiene por objeto expulsar del ordenamiento jurídico a aquellas disposiciones que no se homologuen a la norma suprema, es decir, que no sean compatibles con la Constitución. Al resolver este tipo de acciones, el órgano jurisdiccional competente, que en este caso ya sabemos por el control concentrado, que es la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad es la encargada de tramitar de conocer, tramitar y resolver las inconstitucionalidades de leyes de carácter general. En este caso, al expulsar una norma del ordenamiento jurídico, se convierte o realiza una actividad de lo que se llama legislador negativo. Un legislador positivo es el que crea normas, un legislador negativo es el que las saca, dicho en forma muy coloquial, es el que las saca, las expulsa del ordenamiento. En cierta forma puede decirse que está legislando, pero a la inversa, evitando que subsistan normas que no debieran o que debieran ser nulas de pleno derecho. Y la otra vertiente, orientada al análisis concreto de la compatibilidad constitucional. Esta no es general, esta se orienta al análisis concreto de la compatibilidad constitucional, referida a la aplicación de normas en casos específicos, orientada a lo siguiente: impedir los efectos contrarios a la Constitución que podrían ocasionarse mediante la aplicación de normas inconstitucionales a cada caso particular. ¿Se recuerdan cuando se hablaba del control difuso y se hablaba de la inconstitucionalidad en casos concretos? Pues es esta precisamente. Es un juicio normativo que tiene por objeto establecer en forma concreta la compatibilidad de una norma y su aplicación en un caso particular, con el objetivo o la finalidad de que al determinarse la incompatibilidad entre la norma infraconstitucional y la Constitución, no se obligue, sino que se busque la aplicación de una norma distinta. Con este tipo de análisis no se expulsa del ordenamiento jurídico la norma, simplemente se evita que sea aplicada en un caso concreto. Permítame, voy a salir un poquito de aquí porque quiero ver si tenemos mensajes por acá. Vamos a ver. Estamos bien. Perdonen, pero es que me gusta revisar porque la vez pasada no me di cuenta y no se escuchaba bien en una conferencia y me di cuenta hasta después por no revisar los mensajes. Bueno, como les comentaba, entonces, el sistema constitucional guatemalteco reconoce la existencia de la inconstitucionalidad de las leyes y la reconoce en dos vías, una concreta y una general. La vía concreta, también conocida como inconstitucionalidad de la ley en caso concreto, tiene por objeto la no aplicación de una norma inconstitucional en un caso específico, mientras que la vía abstracta o general, conocida o reconocida como inconstitucionalidad de las leyes de carácter general, tiene por objeto la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma que no es compatible con la Constitución. Vamos a ver cada una de ellas. Primero vamos a hablar de la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. ¿Por qué vamos a hablar primero de esta? Porque regularmente, y eso en mi experiencia lo he visto bastante, nos concentramos mucho en la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general y dejamos de lado esta herramienta, este mecanismo de control constitucional que es muy importante. Y es una herramienta eficaz para poder determinar ciertos aspectos en los procesos que cada uno de ustedes lleva, que cada uno de nosotros hemos tramitado, pero por desconocimiento o no los planteamos, porque este es bien escaso la cantidad de procesos que he logrado tener a mano para poder analizar, o simplemente los planteamos mal, porque ocurre que también en muchas circunstancias cuando uno ya los ve, están mal planteados, pero es por ese mismo desconocimiento, porque no siempre tratamos de la inconstitucionalidad general, porque expulsa las normas del ordenamiento jurídico, pero se nos queda rezagado un poquito la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos, que es un tema fascinante y bien interesante. Vamos a empezar diciendo que respecto a esta inconstitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio de que este mecanismo es un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto mantener la preeminencia de la Constitución sobre toda otra norma y orientar la selección. Ojo, miren, no es expulsar del ordenamiento jurídico las normas. Aquí lo que tiene, o el objetivo de la inconstitucionalidad en el caso concreto, es orientar la selección adecuada de normas aplicables a cada caso concreto.
Es decir, se le dice al señor juez, esa norma es inconstitucional, no puede aplicarla en ese caso, aplique otra. La persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearlo ante el tribunal que le corresponda según la materia y podrá promoverse cuando la ley de que se trate hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite del juicio. Criterio sustentado por la Corte en el expediente o en la sentencia del expediente 531-94 de fecha 1 de junio de 1995. Entonces ya vemos cuál es más o menos la definición. Ya vimos que es un mecanismo jurídico procesal que tiene por objeto un juicio o un análisis normativo para determinar la aplicación o no de una norma en un caso concreto, derivado de ese análisis de compatibilidad constitucional de la misma, orientado a que el juez seleccione de forma adecuada las normas que sí son aplicables al caso concreto. ¿Dónde encuentra su fundamento constitucional? Aparte de esta, porque recuerden, el criterio de la Corte o las disposiciones de la Corte son criterios vinculantes para gobernantes y gobernados. Son criterios que tienen sustento, aunque no fueran materia de jurisprudencia, porque no existieran 3 fallos contestes, siguen siendo vinculantes los criterios de la Corte de Constitucionalidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo entiende la Corte de Constitucionalidad la inconstitucionalidad en caso concreto. Ahora, ¿dónde encontramos el fundamento jurídico como tal de esta inconstitucionalidad o de este proceso? Primero, en el artículo 266 de la Constitución Política de la República, que establece, tal cual, literalmente, inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos y regula que en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y hasta en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Total, cuando estamos discutiendo el texto completo de la norma. Parcial, cuando es un artículo, una frase o varios artículos o varias frases de una norma, sin que sea la totalidad de su texto. Para que lo digamos así en términos simples y lo tengamos claro para después. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Entonces, fundamento constitucional de la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos, artículo 266 de la Constitución. Además, en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en su artículo 120, se establece competencia. En casos concretos, la persona a quien afecte directamente, y ojo, esto es importante, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Si se planteara inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, este se inhibirá inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos al superior jerárquico que conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. ¿Por qué les digo que es importante la frase a quien afecte directamente la inconstitucionalidad? Porque en la inconstitucionalidad en caso concreto pueden promoverla o plantearla a aquellos a quienes directamente afecta la aplicación de una norma de inconstitucionalidad en el caso particular. Es decir, aquellos sujetos procesales que se van a ver afectados por la aplicación o no de una norma que suponen inconstitucional. De modo que no es una acción popular como tal. Simplemente pueden plantearla a aquellos directamente interesados y eso implica una consecuencia procesal. La consecuencia procesal es que yo tengo que acreditar que efectivamente voy a ser afectado por la aplicación o por la posible aplicación de una norma de carácter inconstitucional. Entonces es importante tener siempre en cuenta el artículo 120. Entonces ya encontramos primer fundamento de la Constitución, artículo 266. Segundo fundamento, artículo 120 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y aquí menciona algo bien interesante. Menciona que la inconstitucionalidad en casos concretos tiene 3 formas de plantearse. Se puede plantear como acción, como excepción o como incidente. Cuando se plantea una inconstitucionalidad en caso concreto como acción,
se denomina, es decir, se plantea en vía directa, el interponente debe plantear el requerimiento ante el tribunal que sea competente según la materia, el cual asume el carácter de tribunal constitucional, debiendo emitir la persona que plantea dicha acción los argumentos que determinen claramente en qué forma le afecta la aplicación de una ley que considera es inconstitucional. Ese es en el caso de que sea una acción. Es decir, se acude directamente al tribunal competente a promover una acción porque la aplicación de determinada norma es inconstitucional y por tal razón tenemos derecho a acudir. Tenemos que acreditar la razón por la que acudimos, nuestra legitimación, que es fundamental. Pero también mencionamos que puede ser planteada como excepción o incidente. Resulta que la inconstitucionalidad en caso concreto se puede plantear dentro de un proceso que aún no ha concluido, cuando se corra el riesgo de aplicación de una norma de carácter inconstitucional en el mismo. En este caso se puede plantear como excepción o como incidente, en una vía indirecta. Esta se interpone en el proceso donde ha sido citada esa ley como apoyo de derecho de la demanda, esa ley que consideramos inconstitucional, en la contestación, en la demanda, o que de cualquier modo resulte del trámite del juicio. Y será conocida para determinar si se aplica o no al caso concreto. Se va a tramitar en cuerda separada y no suspende el trámite del asunto a menos que sea declarada con lugar. Bueno, dicho esto, entonces ya vimos la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. Es un mecanismo constitucional que implica un juicio normativo de compatibilidad entre normas infraconstitucionales y la Constitución, que tiene por objeto seleccionar la norma aplicable a un caso particular por inaplicabilidad de una norma que no armoniza con la Constitución. Les estoy diciendo la definición en varios sentidos para que la podamos entender completamente. Puede plantearse como acción, acudiendo directamente a un tribunal que tenga competencia o que sea competente por razón de la materia, o puede aplicarse dentro de la secuela de un juicio como excepción o incidente, siempre pretendiendo que no se aplique una norma de carácter inconstitucional al caso concreto. En el caso, incluso el planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto se puede abarca la materia administrativa. La diferencia es que en materia administrativa, en los procesos administrativos como tal, no puedo plantear la inconstitucionalidad en caso concreto hasta que la resolución del proceso administrativo ha causado estado, en cuyo caso planteo la inconstitucionalidad ante el Tribunal de Casación, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o en casación si no lo plantea en ese momento. Es decir, de posterior, es el caso. En el caso de los procesos administrativos, la inconstitucionalidad en caso concreto se plantea a posteriori. No es tanto un procedimiento para evitar la aplicación de una norma, sino es para evitar que cause firmeza la resolución donde se está aplicando una norma que consideramos inconstitucional. No sé si se los estoy diciendo muy complicado, si está muy complicado o alguno me pueden hacer preguntas, no tengan ninguna pena, solo hagámoslo ordenadamente o al final. Pero es importante que tengamos en cuenta esto, porque si lo notaron, la inconstitucionalidad en casos concretos tiene un marco de aplicación amplísimo que permite orientar la selección de las normas que pueden aplicarse a un caso en particular. Debe llenarse ciertos requisitos, efectivamente. Primero, que como sujeto procesal me afecte directamente la aplicación de la norma. Y segundo, que efectivamente, al emitir un juicio de confrontación entre la norma que queremos que sea evitada su aplicación y la Constitución, exista el conflicto que efectivamente alegamos. Pero puede plantearse en materia administrativa, como ya vimos, a posteriori, pero se puede plantear, y en materia jurisdiccional, en cualquier proceso, hasta en casación e incluso antes de dictar sentencia. Ahora, como les decía, habiendo dicho esto, ¿cuándo procede la aplicación o cuándo es viable promover la inconstitucionalidad en caso concreto o la acción de inconstitucionalidad en caso concreto? Bueno, en primer lugar,
puede ser planteada, como les decía, en cualquier proceso y en cualquier instancia, incluyendo casación hasta antes de dictarse sentencia. En segundo lugar, procede en casos concretos, evidentemente, en contra de la totalidad o parte de una ley. Por eso les decía que puede ser total o parcial. Y tres, su objetivo es que en un caso concreto, se declare la inaplicabilidad de la ley por considerarse inconstitucional. Ahora, ¿quién está legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad en caso concreto? Entonces hablamos de legitimación, el derecho que tengo para ser sujeto procesal, ya sea activo o pasivo, en determinados trámites, en determinadas diligencias. En este caso, vamos a decir que la inconstitucionalidad en caso concreto se puede plantear por la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley. En tal razón, se requiere como condición de procedibilidad que la persona que interponga una pretensión en dicho sentido justifique su interés directo y demuestre cómo le afecta la aplicación de una norma que considera contradice a la Constitución. Ojo, se limita, yo les decía, no es una acción de carácter popular genérico, sino que es una acción que le corresponde a los sujetos procesales y a aquel sujeto procesal al que la aplicación de la norma lo va a afectar porque es inconstitucional. Más adelante vamos a ver que ese es el aspecto fundamental que quiero que veamos, es qué es lo que voy a colocar o qué argumentos o cómo voy a llegar yo a saber o a determinar que efectivamente una norma es inconstitucional o no. Porque ese es el principal problema del planteamiento de las acciones de inconstitucionalidad. Con el amparo es sencillo, porque con el amparo el acto reclamado es fácil de dilucidar, es un acto arbitrario de autoridad. Entonces encontramos resoluciones, pero en el caso de una norma tenemos que hacer un juicio valorativo y un silogismo donde nosotros mismos analizamos cuál es el supuesto jurídico, cuál es la consecuencia y por qué esa normativa específica violenta la Constitución o sus principios. Entonces, la dificultad de la inconstitucionalidad radica precisamente ahí. Y en el caso o más bien, y en la circunstancia del caso concreto, es importante eso porque la persona que interponga tiene que hacer a priori ese análisis para poder acreditar su derecho y la razón por la cual solicita que una norma no sea aplicada en ese caso particular porque le afecta por ser inconstitucional. Bueno, dicho eso, como en todo proceso, la acción de inconstitucionalidad, y en este caso la acción de inconstitucionalidad en caso concreto, debe reunir ciertas formalidades, ciertos aspectos formales para poder ser tramitada y para poder ser conocida por la autoridad competente. Cuando hablamos de formalidades nos referimos a lo que establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y los artículos 5, 12 y 15 de las disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. En este se establecen los requisitos del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad. Señalan primero que debe hacerse por escrito, que debe designarse al tribunal, que debe colocarse los datos generales de identificación, que son datos que básicamente toda acción de carácter jurisdiccional debe llevar para poder identificarse correctamente. Lo importante de lo establecido en los artículos 5, 12 y 15 de las disposiciones reglamentarias es que el artículo 135 de la Ley de Amparo regula una obligación específica sin la cual no es viable entrar a conocer el fondo del asunto, sin la cual no es viable entrar a conocer la inconstitucionalidad. Y lo encontramos en el numeral 10 de los requisitos que deben llenarse o con los que debe cumplir el escrito inicial de planteamiento de inconstitucionalidad. Se refiere, perdón, el 12, que se refiere al fundamento jurídico que invoca como base de la pretensión de inconstitucionalidad, que debe tener apartado específicamente dedicado a exponer, y ojo cómo, de forma razonada, separada y clara, los motivos del planteamiento, concretamente, el análisis confrontativo. ¿Por qué me detuve en esto? Porque
La característica esencial de la acción de inconstitucionalidad, ya sea en caso concreto o de carácter general, ya vimos que es determinar si una norma infraconstitucional es compatible con la Constitución Política de la República. Para poder entrar a analizar eso, o para poder promover la misma y que la Corte de Constitucionalidad, sin romper su principio de imparcialidad, pueda entrar a conocer el fondo de nuestra pretensión, porque si bien es cierto, el principio jura novit curia los obliga a conocer el derecho, tampoco pueden romper la imparcialidad resolviendo todos los aspectos que debió haber cubierto o que debió haber explicado quien promueve la inconstitucionalidad. Se instituye como una obligación que debe cumplirse en el escrito inicial y que es el fundamento de la gran mayoría de inconstitucionalidades que se rechazan, el hecho de dedicar un apartado especial y separado para explicar los motivos en que sustento mi pretensión, es decir, por qué yo creo que una norma es inconstitucional, es decir, mi análisis razonable que permite determinar de forma lógica, y ojo, miren, análisis razonable que permite determinar de forma lógica la existencia de una contradicción o confrontación entre una norma de rango inferior y una norma de rango superior, lo cual implica no solo mi criterio, no solo la doctrina, sino el análisis de parificación entre ambas normas. En caso de que no se cumpla con esa parificación a la cual la Corte denomina análisis confrontativo, la acción de inconstitucionalidad por lo general será rechazada, o más bien será declarada sin lugar por ausencia de requisitos o de presupuestos procesales que permitieran a la Corte conocer el fondo del asunto. Ojo, eso es muy importante porque la gran mayoría más bien de acciones de inconstitucionalidad se caen, son rechazadas, más bien son declaradas sin lugar por la Corte debido a aspectos puramente formales como constituye, y es el principal, no hacer un análisis claro, concreto, preciso, parificando normas y agregarlo en un apartado independiente del memorial inicial. Ojo, que eso es bien importante, parecer una cosa lógica, pero la gran mayoría de pretensiones en materia de inconstitucionalidad traen deficiencia de fondo en eso, porque no es solo que yo crea que existe una inconstitucionalidad, tengo que demostrarla con argumentos lógicos. De lo contrario, si no hago ese análisis de confrontación, solo son argumentos personales carentes de sustento. Y así mismo lo ha resuelto la Corte. Entonces tenemos que tener bien en cuenta eso. Aquí no solo es argumentar, sino aquí es argumentar estableciendo conexiones lógicas entre cada uno de los elementos que estamos planteando. Y por eso es tan importante eso que les decía. El fundamento jurídico en todo memorial de inconstitucionalidad, sea en caso concreto o sea de carácter general, el fundamento jurídico que se invoca como base de la pretensión, el cual debe tener un apartado dedicado específicamente a exponer en forma razonada, separada y clara los motivos del planteamiento, concretamente el análisis confrontativo. Dicho esto, y teniendo en cuenta que si no hacemos eso, incumplimos con un requisito de fondo que va a implicar que sea declarada sin lugar nuestra pretensión, tenemos que entender también que para que proceda el conocimiento de la misma, debe reunir ciertas características esenciales para que se pueda conocer el fondo de la pretensión. En el caso de la inconstitucionalidad, en el caso concreto, la Corte de Constitucionalidad ha sentado ciertas bases, porque no son las únicas. Si la Corte, por medio de jurisprudencia, agrega otros criterios, aparte de los que vamos a mencionar ahorita, también es válido porque así lo establece la ley de amparo. Pero ahora vamos a hablar de lo que son presupuestos procesales de admisibilidad, es decir, garantías mínimas necesarias para la procedencia y viabilidad del conocimiento del fondo de la pretensión en materia o en el proceso o al instar la garantía constitucional
de inconstitucionalidad de las leyes, en este caso, o en esta circunstancia, en caso concreto. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos procesales de admisibilidad reconocidos por la Corte de Constitucionalidad en la acción de inconstitucionalidad en caso concreto? Pues el primero, el que les estaba mencionando, el análisis confrontativo, la parificación normativa y los elementos de razonamiento mínimos, lógicos y conexos que me permiten llegar a la conclusión medianamente razonable de que existe una confrontación entre una norma de rango inferior y una norma de rango superior. Este análisis confrontativo va a poder llegar a la conclusión de que no existe forma, ni por medio de interpretación o integración, de superar ese conflicto normativo entre normas inferiores y la Constitución, y en consecuencia, en esta circunstancia que estamos hablando de la inconstitucionalidad en caso concreto, en consecuencia, esa norma es inaplicable a mi caso particular por ser inconstitucional. Ese es el objetivo de este proceso. Entonces, si presentamos un memorial y no hacemos el análisis confrontativo, la Corte va a declararlo sin lugar. Al respecto, ha señalado que esta es jurisprudencia. Al analizar el escrito constitutivo del planteamiento de la acción de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, advierte que la accionante no denuncia inconstitucionalidad del derecho objetivo, sino la aplicación de normas por el tribunal de la causa. ¿Se recuerdan cuando les dije que en la inconstitucionalidad, por ser un juicio normativo, hablamos de asuntos de pleno derecho? No estamos hablando de circunstancias fácticas. En este caso estaban hablando de aplicación de normas por el tribunal de la causa, más de temas fácticos. Y la Corte señala y pretende que se confronte dicha actividad con las normas constitucionales que estima infringidas, lo cual no es factible porque desnaturalizaría la figura planteada, en la que no procede el análisis de la constitucionalidad de situaciones fácticas, sino la confrontación jurídica de normas de jerarquía inferior con la Constitución, con el efecto de determinar si aquellas contradicen esta, y si así se estableciere, declarar su inaplicabilidad al caso concreto. En otras palabras, es distinta la vía idónea para examinar la constitucionalidad de normas en casos concretos de la adecuada para dilucidar la constitucionalidad de la actuación o proceder de un órgano jurisdiccional. Este criterio lo sustentó en sentencias de 22 de junio de 2016, 14 de noviembre de 2018 y 12 de marzo de 2021, emitidas dentro de los expedientes 1473-2016, 1906-2018 y 327-2021 respectivamente. Entonces ya tenemos el primer elemento que debemos garantizar que cumple nuestra pretensión, nuestro escrito inicial lo debe contemplar en el caso de, o cuando vamos a promover o instar la inconstitucionalidad en caso concreto. Nuestro escrito inicial debe llevar un análisis confrontativo, no de circunstancias fácticas, sino de la norma que consideramos inconstitucional con la Constitución. Primer presupuesto procesal de admisibilidad de la inconstitucionalidad en caso concreto. Segundo presupuesto procesal de admisibilidad de la inconstitucionalidad en caso concreto, lo denomina la misma Corte de Constitucionalidad expectativa de aplicación, porque no voy a plantear una inconstitucionalidad en caso concreto contra una norma que no es posible que me sea aplicable. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad señala que la acción de inconstitucionalidad de ley en caso concreto que autoriza el artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad requiere ojo, presenta requisitos, que la ley que se impugne total o parcialmente sea aplicable al caso que deba decidir. Si no es aplicable al caso que deba decidir, no tiene sentido constitucional, no tiene relevancia constitucional solicitar la inconstitucionalidad en el caso concreto, y admitirla implicaría que se desnaturalice la garantía, pues se utilizaría para retardar los procesos. B, que el fallo a dictarse esté sujeto a la validez de la norma atacada, es decir, que dependa de la aplicabilidad de la norma. Si no depende de la aplicabilidad de la norma, no es viable que plantee o que se admita la inconstitucionalidad en caso concreto, porque no va a tener relevancia constitucional, nuevamente. Si tiene que ver con la resolución, pero la resolución no depende de esa norma, entonces, en el fondo, no hay razón por la cual suspender la aplicación de la misma. C, el razonamiento suficiente sobre la relación entre la ley o norma atacada
y el eventual fallo, que evidencie que su aplicación pueda transgredir la disposición constitucional que el interesado señala, debiendo ser por ello inaplicable. Nuestra conclusión de por qué no se puede aplicar la norma. Después de que hicimos el análisis confrontativo, llegamos a una conclusión. Aquí, ¿por qué esta norma no es aplicable y por qué si la aplican me van a afectar? ¿Y por qué razón el juez debe buscar otra norma para aplicarla? Con el objeto de evitar que el Tribunal de Conocimiento en su decisión a futuro aplique la normativa atacada, siempre que para el juzgador sea aceptable la tesis del impugnante acerca de que tal aplicación al caso sea contraria a los preceptos constitucionales señalados por este. En similar sentido se ha expresado la Corte en sentencias de 25 de junio, 24 de septiembre y 20 de noviembre, todas de 2015, respectivamente, en los expedientes 956, 580 y 3454, todos del 2015. Si se dan cuenta, ya tenemos dos requisitos o presupuestos procesales de admisibilidad. Cuando ustedes se sientan y comienzan a elaborar su memorial, estimados colegas, lo primero, lo fundamental que tienen que ver, ya sea un amparo, ya sea una inconstitucionalidad, es que reúna o que evite, más bien que cumpla con todos los presupuestos procesales de admisibilidad. Una vez verificado eso, podemos entrar a argumentar y analizar de fondo. Y una vez realizado eso, podemos incorporar eso a nuestros memoriales, ya formatos de memoriales y de la forma que nos gustan, donde van nuestros datos y todo. Pero lo primero que tenemos que ver es esto, porque puede ir muy bonito lo que se está diciendo, pero si falta un presupuesto procesal de admisibilidad, no va a prosperar la pretensión que planteemos. De hecho, si se dan cuenta, la misma Corte nos da las vías y las salidas y los requisitos mínimos que deben cumplirse, más allá de las formalidades extrínsecas del documento en el que vamos a presentar nuestro escrito. Aquí está hablando de formalidades de fondo, no directamente de la pretensión de fondo, sino formalidades aún, formalidades procesales, digamos, de la acción, que son muy importantes y que fundamentalmente es lo que la contraparte, cuando existe una contraparte, o el juez analiza previo a emitir una resolución. En ese sentido, lo principal que tenemos que conocer son estos criterios. Por eso es que me parecía muy importante podérselos traer hoy, para que ustedes vayan pensando más en una forma más procesalista en materia constitucional. No es igual como planteamos otras acciones, cada una tiene su materia. En este caso tiene características muy, muy especiales que hacen que cada memorial sea completamente distinto y que en todos tengamos que hacer análisis de esta naturaleza. Bueno, ya vimos el análisis confrontativo y ya vimos la expectativa de aplicación. Hay una tercera condición o tercer presupuesto procesal de admisibilidad, y este se denomina imposibilidad de impugnación de instrumentos internacionales. Este es muy, muy básico. Señala la Corte de Constitucionalidad que la finalidad común de los procesos de declaratoria de inconstitucionalidad garantía la supremacía constitucional. Ya vimos. Esto tener una decisión de derechos constitucionales para el desarrollo de la ley correspondiente. Esto es a regular instrumental una declaratoria de general intermitente por estimación derogatoria de la norma que debe obligatoria de la ley constitucional no o no más aplicación caso concreto. Básicamente a institucional de la ley de carácter general y se a institucional de la ley de casos concretos. Ambos casos va a ver, tengo una nota por mí. No, creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Bueno, les decía.
Estaba hablando, el A hablaba de la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general y el B hablaba de la inconstitucionalidad de las leyes aplicada al caso concreto. Con relación, vamos a saltarnos un poquito esto y vamos a decir que con relación a la improcedencia de una inconstitucionalidad contra instrumentos de orden internacional, téngase presente la interpretación de esta Corte en auto de 28 de septiembre de 2006, dictado en expedientes actados 1555 y 1808 en 2002, toca el artículo 27 de la Convención de Naciones, derecho de tratado, artículo 149, que es cuál fue la aplicación de derecho interno y sentencia, resolución y ojo, lo importante, no pueden ser disponibles ley, la sentencia, resolución de derecho interno, no pueden ser opuestas para cumplimiento del tratado internacional, no puede alegar constitucionalidad de un tratado internacional, era que se necesita, no se puede de declaratoria de constitucionalidad, norma perfeccionada por un mecanismo de orden G. El internacional resulta de entender el sistema interno de control de constitución que tiene que ser solo para hacer la compatibilidad de la constitución. Las normas derivadas del mismo régimen no podrían tener validez en las por curso bilaterales o multilaterales. En este caso, el derecho internacional a los organismos a los que un Estado acudir para denunciar o de un sistema normativo y me contaba sus entre el de restar de compatibilidad con su constitución. Dicho en términos, si la que es bastante grande, esperaría pudiera leer normas, sentencias a los expedientes, está en información pública, todos los accesos. Pero básicamente lo que dice la acá, vamos a ver el caso de constitucionalidad en concreto, explica las dos de institucionalidad. La cosa dice, los convenios internacionales Estados Guatemala no pueden ser atacados por vía de constitucionalidad. ¿Por qué? Por los mecanismos, bueno, ya convenio y una constitución, no podemos sacar vía interna una norma de carácter internacional requerida por Guatemala. Y además, la norma de carácter internacional tiene un proceso de formación, otro proceso bien nacional, para dejar de tener efecto su vigencia. Por esa razón, no podemos tener su no habilidad o su funcionamiento jurídico candidatos. Entonces, básicamente, recuerden el proceso de administrar, posibilidad de internacionalmente internacionales, es decir, no puede llegar a institucionalidad que con tratados internacionales y cada Guatemala. Dicho ya, nos dan idea cómo elaboramos nosotros escritos de institucionalidad en el caso concreto. Y último, vigencia de la norma. Este también aplica para la inconstitucionalidad de carácter general. La Corte señala que uno de los presupuestos procesales para viabilizar el análisis de la legitimidad constitucional de los preceptos normativos es que estos se encuentren vigentes. No puede haber inconstitucionalidad si una norma no está vigente. Solo se puede hacer análisis normativo de aquellas normas que son vigentes. Básicamente, se tiene que verificar que la norma sea vigente para poder solicitar o pretender que la misma sea expulsada del ordenamiento jurídico o que no se aplique en determinado caso concreto. Esto señala la Corte en sentencia de fecha 1 de febrero de 2017 dentro del expediente 5666-2015. Permítanme, compañeros, vamos claros por aquí, si me están escuchando bien, si están recibiendo, están logrando ver todo, ¿verdad? Sí, ok, si tienen dudas ya saben, me dicen, si no ahorita al terminar, en el periodo que señalan para preguntas, con gusto yo las respondo. Porque ahorita vamos a entrar a platicar del último tema
o más bien, de la otra vía en el caso de la inconstitucionalidad de las leyes o de los mecanismos de protección constitucional de la supremacía constitucional y la jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Es la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Ahorita hablamos en caso concreto, dijimos que se puede plantear como acción, como excepción o como incidente. Dijimos que lo que tiene por objeto que no se aplique una norma y orientar al juzgador para que seleccione la norma que sí puede aplicar a un caso concreto cuando hay una norma de carácter inconstitucional, que solo la puede pedir la persona legitimada para ello. ¿Cuándo está legitimada? Cuando es objeto procesal y va a sufrir un agravio por la aplicación de una norma inconstitucional. Debe cumplir con ciertos requisitos formales o escrito, principalmente que explique con claridad y precisión su razonamiento y por qué llegó a la conclusión de que es inconstitucional, y que cumpla con los presupuestos procesales de admisibilidad para que la Corte pueda emitir un razonamiento de fondo sobre su pretensión. Eso es la inconstitucionalidad en caso concreto, lo que acabamos de ver. Ahora vamos a platicar de la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Vamos a empezar diciendo, permítanme que esto se me quedó aquí. Vamos a empezar diciendo la Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio de que la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general es una acción directa que persigue que la legislación se mantenga dentro de los límites que la propia Constitución ha fijado, es decir, dentro de ciertos parámetros constitucionales. Ese principio se le llama parámetro constitucional, excluyendo del ordenamiento jurídico las normas que no se conforman con la misma, anulándolas con efecto erga omnes, es decir, que puede hacerse valer frente a todos. Esto lo explica la Corte en la sentencia de fecha 3 de agosto del 95, dictada dentro del expediente 669-94. Entonces encontramos que la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general es un juicio normativo, o más bien es un mecanismo de carácter constitucional consistente en un juicio normativo de carácter directo que tiene por objeto la determinación de la compatibilidad de normas infraconstitucionales con la Constitución Política de la República para mantener el ordenamiento jurídico o la legislación dentro de los parámetros constitucionales fijados en la norma suprema, excluyendo del ordenamiento jurídico por tal razón las normas que no se conforman o no armonizan con la misma, anulándolas con efecto frente a todos, es decir, ya no existen. A eso se refiere. Esa es la inconstitucionalidad de las leyes con carácter general, que es la que más comúnmente escuchamos, y por eso era mi intención platicar primero de carácter, o más bien de la inconstitucionalidad en caso concreto. Pero esto es sumamente importante. La inconstitucionalidad de las leyes de carácter general es sumamente importante e interesante. Tiene muchos aspectos que son importantes de conocer y, como les digo, sigue siendo un juicio normativo. Dicho eso, vamos a decir que la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general encuentra su fundamento, primero, en el artículo 267 de la Constitución Política de la República. Pues en él mismo se establece que las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan juicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Entonces, ya vimos que este juicio normativo, este juicio de compatibilidad entre normas infraconstitucionales y la Constitución puede ser de dos formas, al igual que como mencionamos con la inconstitucionalidad en caso concreto. Puede ser parcial o total. Es parcial cuando se impugna solo uno o más normas o uno o más palabras o frases del texto de una norma. Mientras que es total cuando se impugna completo el texto de la norma. Entonces encontramos que hay inconstitucionalidad de las leyes de carácter general total, cuando se busca la expulsión del ordenamiento jurídico del todo el texto de la norma, o inconstitucionalidad de las leyes de carácter general parcial, cuando solo se busca que algunos artículos, algunas disposiciones, algunas frases o incluso algunas palabras sean las que se expulsen del ordenamiento jurídico.
Estas, como parte del control concentrado de la Corte de Constitucionalidad, se plantean directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Además del artículo 267, encontramos que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en su artículo 133, perdonen que aquí dejé copiado el 267. En su artículo 133 establece que la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente a la Corte de Constitucionalidad, la cual conocerá en única instancia, según lo estipulado en los artículos 272 de la Constitución y 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entonces también encontramos como sustento jurídico o fundamento jurídico de la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Como les dije, la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general se puede llevar a cabo por dos vías. Total, cuando se plantea la inconstitucionalidad en contra de la totalidad de una ley, de un reglamento o de una disposición de carácter general. Y parcial, cuando se plantea en contra de una palabra, frase, artículo o algunos artículos de una ley, reglamento o disposición de carácter general. ¿Cuándo procede? La inconstitucionalidad general procede cuando una disposición o norma vigente, y ojo que aquí están los requisitos, disposición o norma vigente de carácter general colisiona o transgrede con normas de rango superior. Tres elementos fundamentales para la procedencia y viabilidad del conocimiento de fondo de la inconstitucionalidad de la ley de carácter general. Primero, que la norma esté vigente. Si no está vigente, ya lo vimos, no se puede plantear inconstitucionalidad. Que sea de carácter general, es decir, que se pueda hacer valer frente a todo, que sea de aplicación extendida en el tiempo y que los sujetos a los cuales va aplicada sean indeterminados. Y tercero, que exista confrontación entre la norma inferior y la Constitución. Y que esta confrontación, como les dije hace un rato, no se pueda superar por vía de la interpretación o la integración normativa, porque se puede superar interpretando o integrando otras normas del mismo ordenamiento jurídico, no existe la confrontación, entonces no existe inconstitucionalidad, entonces no hay razón o no procede el planteamiento de la misma. Entonces, tres requisitos fundamentales: que sea vigente, que tenga carácter general y que contravenga la Constitución, sin que pueda superarse esa confrontación por vía de la interpretación o la integración normativa. ¿Quiénes pueden promover la inconstitucionalidad de la ley de carácter general? Es decir, ¿quiénes están legitimados? Ya vimos que en el caso de la inconstitucionalidad, en caso concreto, está legitimado el que va a ser afectado de forma directa e inmediata por la aplicación de una ley inconstitucional en su caso particular, y que para el efecto debe acreditar el daño que se podría ocasionar y que efectivamente la norma se va a aplicar. En el caso de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, esta procede cuando existe confrontación de una norma de carácter general vigente y que no puede sustituirse o que no puede superarse por vía de la integración. ¿Quiénes pueden promoverla? Lo puede promover la Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente. La puede promover el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación. La puede promover el Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Y 4, y ojo que a pesar de que se da acción popular, es una acción popular con cierta limitación, porque se le permite que cualquier persona pueda promover una inconstitucionalidad de la ley de carácter general, siempre que cuente con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. ¿Y por qué se señala que tiene que tener el auxilio de 3 abogados? ¿Por qué no solo uno? La Corte señala en sus criterios que se estableció, o el legislador estableció esta característica de que sean 3 abogados colegiados activos por la naturaleza formal y razonada que debe tener el planteamiento de una inconstitucionalidad. ¿Se recuerdan cuando les hablé del análisis confrontativo? Precisamente por eso, porque debe ser un análisis concienzudo de fondo, puramente jurídico, abarcando puntos de derecho, y por esa razón consideró en su momento que cualquier persona podía plantearla, pero que debía ser auxiliada por 3 abogados para garantizar
que el planteamiento tuviera la formalidad necesaria. Entonces ya vimos quiénes lo pueden plantear. ¿Qué formalidades establece? Pues al igual que la inconstitucionalidad en caso concreto, las formalidades que se establecen para el escrito inicial, digamos, porque aquí estamos hablando de formalidades del escrito, para que proceda su tramitación y sea conocido por la Corte, se debe cumplir con lo que establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y lo que establecen los artículos 5, 12 y 15 de las disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, conocidas como Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Al igual que lo que platicamos al hablar de la inconstitucionalidad en caso concreto, lo más importante que quiero que se lleven ustedes de la inconstitucionalidad en caso de leyes de carácter general es que no va a ser procedente y va a ser declarada sin lugar por motivos puramente formales, porque es imposible que la Corte conozca el fondo de la pretensión cuando no se establece un apartado especial en forma separada donde se explica el razonamiento de forma clara y precisa y la confrontación entre la norma de grado inferior que se considera inconstitucional con la Constitución. Si no va a ese apartado específico, y se los digo porque en mi experiencia, la mayoría de expedientes lo que atacamos es eso, y la mayoría de expedientes que atacamos por esa razón, al final los declaran sin lugar por ausencia de ese requisito, no llevan esa confrontación, se fundamentan en criterios propios, criterios personales que no son explicados por quien elabora el memorial, por quien elabora el planteamiento. Cuando la Corte de Constitución, más bien, cuando la norma exige un análisis confrontativo, básicamente lo que le está diciendo al abogado, o a los abogados más bien en este caso, que van a plantear la acción es, necesito no solo que me explique su conclusión, es decir, cuando se refiere a explicar su conclusión, se refiere a la norma es inconstitucional porque choca o violenta el artículo 514, el artículo 210, el artículo 1, el principio de tal cosa. Esa es mi conclusión. Pero en este caso requiere que usted explique su razonamiento, es decir, cómo llegó a esa conclusión, porque si no lo explica, se lo van a rechazar porque precisamente eso es lo que exige. Por eso es que pide un apartado especial que explique los motivos por los cuales usted pide que se deje sin lugar o más bien que se expulse del ordenamiento jurídico la norma. Bueno, dicho eso, y hablando de nuevo, requisitos puramente formales del escrito, vamos a ver que también, en el caso de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, existen presupuestos procesales de admisibilidad. En este caso, encontramos primero el análisis confrontativo. Y lo voy a leer porque me di la tarea de ponerles una disposición distinta. En el anterior, siempre van en el mismo sentido, la exigencia de que exista un análisis confrontativo, pero son disposiciones o resoluciones distintas de la Corte donde analizan un mismo hecho, llegan a la misma conclusión, pero son susceptibles de ser citadas por ustedes, colegas, en el momento que vayan a tener la participación en un proceso constitucional y vayan a elaborar un escrito inicial, por ejemplo. En este caso, que es distinto al que vimos primero, pero aunque es el mismo tema, señala la Corte que el planteamiento de inconstitucionalidad abstracta, cuando hablamos de inconstitucionalidad abstracta, estamos hablando de inconstitucionalidad de carácter general, regulado en el artículo 267 de la Constitución Política de la República de Guatemala, implica necesariamente el enjuiciamiento de la normativa impugnada con el objeto de determinar su conformidad o, en su caso, disconformidad con la normativa suprema. De ahí que la petición deba observar una serie de presupuestos fundamentales que permitan al Tribunal Constitucional efectuar el análisis de fondo, a efecto de establecer si el texto supremo es contrariado por norma de inferior jerarquía. Esos aspectos son A, la cita precisa de la norma jurídica de la que se acusa transgresión constitucional, la cual debe gozar de generalidad y vigencia. B, la cita del precepto constitucional que se estima violado. Y C, la tesis del postulante, lo que les acabo de explicar. No solo requiere que diga yo las normas y porque esa es mi conclusión. Quiere que explique o requiere que yo explique cómo llegué o cómo arribé a esa conclusión, porque determinando el peso de razonabilidad que tenga mi criterio,
es lo que va a servir de sustento a la Corte para poder hacer el análisis. Básicamente me está diciendo, emítame un silogismo aquí que me diga por qué razón usted arribó a esa conclusión y explíquemelo. Lo cual implica, y esto es importantísimo, implica la exposición de razonamientos suficientes, no antojadizos, no personales. Cada razonamiento debe ir sustentado, que permitan al tribunal evidenciar la colisión existente entre la ley ordinaria y las constitucionales que se denuncian como vulneradas. La obligación de que el planteamiento contenga un verdadero análisis jurídico tendiente a evidenciar la supuesta confrontación mencionada y no únicamente el señalamiento de aspectos fácticos y posibles efectos derivados de la aplicación de los preceptos cuestionados. Resulta ser un elemento necesario que debe ser proporcionado al Tribunal Constitucional para que éste examine la constitucionalidad de la norma y eventualmente disponer su expulsión del ordenamiento jurídico. Este criterio lo expresó la Corte en sentencia de fecha de 2 de abril de 2024 dentro del expediente 3856-2023. Si se dan cuenta, es un poco más explicado que el anterior que vimos. Explica exactamente lo mismo, pero con otros términos más claros. Por eso quería que tuvieran este también. Segundo presupuesto procesal, que este sí no lo tiene la inconstitucionalidad en caso concreto, porque la inconstitucionalidad en caso concreto lo que busca es que exista expectativa de aplicación de la norma al caso particular. Aquí se requiere que no sea un caso particular. La inconstitucionalidad abstracta o inconstitucionalidad de leyes de carácter general requiere que efectivamente la norma tenga carácter general. Al respecto, la Corte señala que es preciso recalcar que la pretensión normativa a que se hace referencia debe contener como características a la generalidad, es decir, que su ámbito de aplicación debe abarcar a toda la población y no solamente a sujetos determinados. Y si bien tal vez no podamos determinar si abarca a toda la población, por lo menos debe ser indeterminada las personas a quienes va a abarcar esa norma. Y B, debe ser abstracta en cuanto a su contenido, es decir, que no se agota con una sola aplicación, ya que las aplicaciones posibles y concretas de una norma son indeterminables. Por ello, cuando una disposición no cumple con las características antes expresadas, no puede ser impugnada por la vía de la inconstitucionalidad. Esto lo estableció la Corte, o este criterio lo sentó con fecha 2 de abril de 2013 dentro del expediente 2314-2012, dentro del expediente 2314-2012. Si se dan cuenta, diversos años, diversos momentos, pero resultados similares. Criterios de la Corte de Constitucionalidad. Llevamos ya 2 presupuestos procesales de admisibilidad en el caso de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. La confrontación, el análisis confrontativo, primero. La generalidad normativa, segundo. En tercer lugar, la imposibilidad de impugnación de instrumentos internacionales. No lo voy a leer, o bien, porque este es más pequeñito, de hecho por eso lo coloqué, porque se los quería leer. La garantía constitucional citada, es decir, esta inconstitucionalidad, procede contra leyes ordinarias, reglamentos y disposiciones generales que contengan vicio total o parcial de inconstitucionalidad, con el fin de excluir del ordenamiento jurídico vigente aquellas normas jurídicas internas que estén en franca colisión con lo dispuesto en la mencionada ley fundamental y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No se encuentran incluidos dentro de la normativa susceptible de este tipo de control de constitucionalidad de carácter represivo los preceptos contenidos en tratados, convenios o acuerdos internacionales cuya incorporación al ordenamiento jurídico vigente ya se encuentre válidamente perfeccionada. Sentencia de fecha 6 de julio de 2017 dentro del expediente 1255-2015 de la Corte de Constitucionalidad. Volvemos a lo mismo. No se puede atacar por vía de inconstitucionalidad tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional ya ratificados por Guatemala. A lo sumo, quizás podrían tratar de atacar por vía de inconstitucionalidad el acuerdo de ratificación, pero no el contenido del instrumento. Pues ya tenemos 3. Vamos a ver el cuarto, vigencia de la ley. Este sí se repite también. La vigencia de la ley constituye un presupuesto indispensable para el conocimiento de la inconstitucionalidad que se inste, por lógica. Por lo tanto, si la ley o disposiciones jurídicas atacadas no están vigentes al momento de resolver el asunto, la acción promovida carece de materia sobre la cual resolver, circunstancia que impide emitir un pronunciamiento definitivo al tribunal. Sentencia de fecha 20 de julio de 2023 dentro del expediente 5961-2022, Corte de Constitucionalidad. Dicho eso,
encontramos que también son presupuestos procesales de admisibilidad que deben tenerse en cuenta al elaborar un escrito para presentarlo o promover una acción de inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Además de esto, podemos decir y podemos tener en consideración tres aspectos que no quiero dejar pasar porque me parecen importantes, que son datos curiosos. En el caso de la inconstitucionalidad de las leyes, en caso concreto, al momento de admitir a trámite la misma, el órgano jurisdiccional ante el que se plantee no emite una disposición determinando la suspensión o no de la norma impugnada. ¿Por qué? Porque no la va a expulsar del ordenamiento jurídico. Y la suspensión provisional de la que se habla en el caso de la inconstitucionalidad en caso concreto no se refiere a la norma, se refiere al proceso subyacente. Y solo se da cuando el órgano jurisdiccional ha resuelto declarando con lugar la solicitud de inconstitucionalidad y esta ha sentado firmeza, porque, otro dato curioso, la inconstitucionalidad en caso concreto de conformidad con la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad puede ser apelada ante la Corte de Constitucionalidad, similar a como sería la apelación de un amparo de dos instancias. Entonces, es apelable. Entonces, hasta ese momento que se declara con lugar y adquiere firmeza, se suspende la aplicación de la norma. Se suspende la tramitación del proceso en lo que se resuelve la aplicabilidad de la norma que se va a utilizar. A diferencia de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, porque en la inconstitucionalidad de leyes de carácter general nos encontramos con que una vez que el tribunal admite a trámite, da 15 días para que emitan sus planteamientos a las partes y resuelve, dentro de los 8 días de haber conocido, resuelve sobre la suspensión provisional o no de la norma impugnada. En este caso sí, porque su objetivo es que no siga surtiendo efectos hasta que se analice si debe expulsarse del ordenamiento jurídico o no, y lo hace solo cuando considera que puede surtir efectos irreparables. Para que adquiera validez esa resolución interlocutoria, porque no es una sentencia, sino que es una suspensión provisional, similar a lo que sería el amparo provisional en el amparo, valga la redundancia, debe ser publicada en el diario oficial para que comience a surtir efectos. Si al terminar el proceso de inconstitucionalidad de ley de carácter general se declara sin lugar la inconstitucionalidad, la Corte ha utilizado dos formas de resolver el asunto. Una, declara sin lugar la inconstitucionalidad y posteriormente declara o levanta la suspensión de la normativa que se encontraba suspendida provisionalmente. O puede hacerlo en una misma resolución. Otra característica especial y curiosa, distinta que en la inconstitucionalidad de carácter general con otras garantías constitucionales, es la conformación o la integración de la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con la ley, la Corte de Constitucionalidad tiene 5 magistrados titulares y 5 suplentes, y para conocer amparos se reúnen los 5 titulares o los titulares que hayan con los suplentes que resten para completar 5 personas. Mientras que en el caso de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, la Corte de Constitucionalidad se integra con 7 magistrados, es decir, 5 titulares y 2 suplentes para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Bueno, dicho eso, no sé si tienen alguna duda, yo creo que lo voy a dejar aquí para que demos espacio a las preguntas. Yo les agradezco mucho su atención, espero no haberlos mareado mucho y estoy abierto a sus preguntas y siempre a la orden. Gracias, Meili. No, la inconstitucionalidad de la ley de carácter general no, porque es conocida directamente por la Corte de Constitucionalidad y tal como señala la ley de